Señor presidente, señores y señoras senadoras, la cuenta. Las Comisiones Unidas de Constitución y Especial de la Mujer han recibido las siguientes comunicaciones. En primer lugar, de la honorable senadora señora Allende, mediante la cual solicita que el señor Gabriel Osorio pueda exponer ante la Comisión durante la discusión del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforma por la creación de una nueva Constitución Política de la República. En segundo lugar, de la directora ejecutiva de la Fundación Honra, señora Nicole Mussolov, mediante la cual solicita asistir como expositora a una de las sesiones en que se discuta el proyecto de reforma constitucional mencionado precedentemente. Esta fundación presta asesoría básicamente a mujeres víctimas de violencia. En tercer lugar, de la directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, señora Bárbara Sepúlveda, mediante la cual solicita concurrir como expositoras a una de las sesiones que discuta el proyecto de reforma constitucional mencionado anteriormente. En cuarto lugar, y finalmente, de la directora ejecutiva de la Fundación Cuide Chile, señora Pamela Pizarro, mediante la cual solicita asistir como oyente a las sesiones del día de hoy. No expositora, sino como oyente. Eso respecto de la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Debo dar la excusa a la senadora Adriana Muñoz, que está en la Comisión de Trabajo por el tema de pensiones en Santiago y viene viajando hacia la región. Bien, vamos a alguna observación respecto a la cuenta. Señora senadora von Baer. Muy feliz año para todas y para todos. Una persona que quiere que exponga. Se la hace llegar al secretario. Bien, estamos como con eco hoy día. Se escucha como raro, pero está bien. No hay problema. Bien, señor secretario. Presidente, ¿sí? sobre el punto, ¿va a haber un plazo definido o en cada sesión algún miembro de esta comisión puede ir agregando invitados o invitadas? Como lo hemos hecho en otra oportunidad, yo sugeriría que dieran un plazo de 24 horas para que hicieran llegar todas las Perfecto, en ese plazo concluye. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Señor secretario. Señor presidente, señoras y señores senadores, la sesión del día de hoy está convocada para iniciar el estudio del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género de las candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución. A esta sesión están invitados, en representación del Servicio Electoral, el presidente del Consejo Directivo, señor Patricio Santamaría, quien viene acompañado por el director nacional del servicio, señor Raúl García, y el secretario del Consejo, señor Álvaro Castañón. También en representación de la organización Comunidad Mujer, la directora ejecutiva, señora Alejandra Sepúlveda. Del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, la representante programática, señora Marcela Ríos, y de la Corporación Humana, la coordinadora, señora Camila Maturana. Esos son los invitados para la sesión del día de hoy, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer pasar a los invitados e invitadas. A los señores asesores los ponemos a un lado y a los invitados al otro para efecto de que podamos ir también dejando que puedan pasar a la mesa, que no tenemos espacio para todos aquí. Senador Durresti. Presidente, dos cosas vinculando algo con las intervenciones de las senadoras y cómo vamos a proceder. Yo creo que sería bueno tener un cronograma de cuántas sesiones vamos a tener de audiencia, poder tener el conjunto de organizaciones que podamos escuchar, académicas, ONG, bueno, las organizaciones, instituciones que se determinen, y cuál es el orden de las exposiciones. Yo me permitiría sugerir que partiéramos con el CERVEL, que nos da un marco más que teórico, nos da el marco institucional de cuáles son los plazos, cuáles son las fórmulas. Yo creo que también hay varias cosas que uno quiere preguntarle al CERVEL, algunas declaraciones no muy afortunadas. Pero dicho eso, sería bueno para tener una mejor resolución el orden de las mismas presentaciones, tal vez los académicos, después las organizaciones, la institución, el gobierno, no sé, buscar alguna fórmula. Echo de menos al Ejecutivo. ¿Está gente esta semana o no? ¿No? ¿No está invitado ya? Ya. Eso, señor presidente. Muy bien.
A ver, si les parece lo siguiente, nosotros con la Secretaría, si les parece, con la Secretaría podríamos proponerles mañana un cronograma. ¿Por qué mañana? Porque mañana vencería el plazo para presentar las organizaciones o centros de estudio que cada una de las senadoras y senadores quisieran que pudiesen exponer. Una vez con el listado de esas organizaciones podríamos proponerles un cronograma de cuántas sesiones para escuchar, podríamos eventualmente hacer una sesión de larga duración el lunes en la tarde, bueno, para efecto de ir escuchando y poder avanzar en este proyecto. Me parece una buena sugerencia la del senador Alfonso Urresti en el sentido de partir con el servicio electoral, que es como la institución pública a cargo del proceso, para después iniciar cada una de las audiencias de las personas que ya están invitadas. Senadora Allende. No, o sea, yo entiendo que lo va a hacer mañana y me parece muy adecuado, pero preguntarle si existe un ánimo como para sesionar jueves y viernes, un poco para saber, por temas de agenda, si existe alguna posibilidad o dentro de los plazos vamos a ver si no es necesario, digamos. La propuesta la vamos a hacer mañana porque, por ejemplo, hoy día vamos a funcionar en la mañana y en la tarde y eventualmente todo esto va a requerir, por cierto, que cada una de las senadoras y senadores nos ayude con sus respectivos comités para que cuando se pida la solicitud para poder sesionar en paralelo a la sala lo podamos hacer hoy día y eventualmente mañana podríamos hacer lo mismo y así vamos a ir avanzando probablemente más rápido, ¿no? Bien. Bien, entonces hagamos pasar primero al presidente ejecutivo del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señor Patricio Santamaría, al director y al secretario del Consejo. Y que todas las otras organizaciones pasen, digamos, se pongan atrás, se ubiquen atrás para cuando les tengan. Asesores parlamentarios al lado de allá. Asesores por el lado de allá. Y asesoras. Muy bien, damos la bienvenida a todas las asesoras y asesores del Parlamento, a las dirigentes y dirigentes de las diferentes organizaciones que nos van a acompañar. Por un tema de espacio solamente en la mesa, vamos a iniciar, en primer lugar, vamos a escuchar al señor presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, don Patricio Santamaría, que viene acompañado del señor director del Servicio Electoral, don Raúl García, y del secretario del Consejo, don Álvaro Castañón. Muy bienvenidos todos, tengan la amabilidad de pasar adelante, y todas las representantes de las organizaciones que nos acompañan hoy día, a medida que vayan terminando las exposiciones, las instituciones van a ir pasando a la mesa. Damos la bienvenida también a la presidenta de la Comisión de Mujer de Género del Senado de la República, la senadora Adriana Muñoz, que, como ya les dije, ya la había señalado, estaba en Santiago en la reunión de la Comisión de Trabajo por el tema del proyecto de pensiones. Bien, damos la bienvenida entonces a todas y a todos. Señor presidente del Consejo Directivo, don Patricio Santamaría, muy bienvenido. Tiene usted la palabra previo a una relación que va a hacer el señor secretario. Señor secretario, tiene usted la palabra. Señoras y señores senadores, corresponde iniciar el estudio del proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforman para la creación de una nueva Constitución Política de la República. Esta iniciativa ingresó al Senado el día 30 de diciembre de 2019 y tiene su origen en una moción que presentaron los honorables diputados, en este caso señoras Jimena Osandón, Marcela Sabat, Catalina del Real, Paulina Núñez y Sofía Cid, y los honorables diputados señores José Miguel Castro, Mario Desbordes, Gonzalo Fuenzalía, Jorge Radbeck y Andrés Lonton. El objetivo principal de esta reforma constitucional es permitir, por una parte, que los candidatos independientes puedan formar listas para participar como candidatos a integrar la Convención Constituyente y, adicionalmente, garantizar el equilibrio en la representación de mujeres y hombres en dicha convención. Este proyecto se estructura en un artículo único que se divide en dos números.
Mediante el primero se permite que 2 o más candidatos independientes puedan acordar un pacto electoral que regirá exclusivamente en el distrito electoral en que los candidatos independientes declaren sus candidaturas. Añade que ellos podrán considerar hasta un máximo de candidaturas equivalente al número inmediatamente siguiente al número de convencionales constituyentes que corresponda elegir en el distrito de que se trate. Se precisa que la declaración e inscripción de las listas de candidatos independientes estará sujeta a las mismas reglas que se aplican a las candidaturas de diputados. Se establece, asimismo, que ellas deberán contener un lema común que los identifique y un programa en el que se indicarán las principales ideas o propuestas relativas al ejercicio de la función constituyente. Para que se puedan presentar, se requerirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,4% de los que hubieran sufragado en el distrito electoral de la anterior elección periódica de diputados, con un tope de un 1,5% por lista de quienes hubieran sufragado en el distrito electoral respectivo. Finalmente, se precisa que a estas listas se les aplicarán las reglas generales como si se trataran de una lista compuesta por un solo partido, incluyendo adicionalmente las normas de la Ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. En el número 2 se establecen una serie de reglas para regular el equilibrio en la representación de mujeres y hombres en la Convención Constituyente. Se precisa que las declaraciones de candidaturas deberán señalar el orden de precedencia que tendrían los candidatos en la cédula de cada distrito, pudiendo presentar hasta un máximo de candidaturas equivalente al número inmediatamente superior de los integrantes que corresponde elegir en el distrito correspondiente. Seguidamente se establecen las siguientes reglas. 1. Las listas deben ser encabezadas siempre por una candidata mujer. 2. En ellas se ordenarán sucesivamente de forma alternada con las candidaturas de hombres. 3. La infracción de estas reglas tendrá como consecuencia el rechazo de todas las candidaturas. Luego, esta iniciativa enmienda las reglas contenidas en el artículo 121 de la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, normativa que establece el método de escrutinio o técnica que permite determinar los o las candidatas que resultarán electas. En este punto cabe recordar que en nuestro país hasta ahora se aplica un sistema proporcional plurinominal según la fórmula D'Hondt. La fórmula aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados supone introducir a estas disposiciones las siguientes reglas. En los distritos que reparten un número de par de escaños deberán resultar electos un 50% de mujeres y un 50% de hombres. En los distritos que reparten un número impar de escaños proponen aplicar las siguientes disposiciones. En los distritos de 3 escaños se asignarán un máximo de 2 escaños a convencionales del mismo sexo. B. En los distritos de 5 escaños se asignará un máximo de 3 escaños convencionales del mismo sexo. Y en los distritos de 7 escaños se asignará un máximo de 4 años a convencionales constituyentes del mismo sexo. Igualmente, en este número se establece que en las listas que elijan más de un escaño deberán ser asignados de manera alternada las candidaturas de mujer u hombre. En el caso de las listas de partidos o independientes que elijan un solo escaño, deberán asignar el escaño a la candidatura que corresponda al sexo que falte para asegurar la paridad por distrito, en el caso de los distritos pares, o el equilibrio entre hombres y mujeres en los distritos impares. Precisa que este mecanismo se aplicará a las listas de partidos o independientes menos votadas y continuará con la siguiente menos votada hasta, de ser necesario, la lista más votada. Finalmente, establece que tratándose de la integración de la Convención Constitucional Mixta, la elección de los 86 parlamentarios al interior del Congreso Nacional deberá propender al máximo equilibrio entre hombres y mujeres. Concluye el texto del proyecto de reforma aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados, señalando que estas disposiciones se aplicarán únicamente al proceso eleccionario de la Convención Constitucional. Sus señorías tienen a disposición, tanto en versión en papel como en la versión electrónica, en sus pupitres electrónicos, los siguientes antecedentes. Una copia del proyecto de reforma constitucional aprobado por la Cámara de Diputados. En segundo lugar, también una copia de la reforma constitucional que convoca un plebiscito nacional relativo al procedimiento para elaborar una nueva Constitución.
3, antecedente, copia de la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinio, y también se incluyen algunos materiales que se han hecho llegar, tanto expositores como expositoras, que han sido invitados a la sesión del día de hoy. Eso es cuanto puede informar la Secretaría en términos generales. Muy bien, Presidente. muchas gracias, señor secretario. Reiteramos entonces la bienvenida a todos los asesores y asesoras, dirigentes y dirigentes de diferentes organizaciones, y le damos la palabra en consecuencia al señor presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, don Patricio Santamaría, y saludamos a don Raúl García, su director, y al secretario del Consejo, don Álvaro Castañón. Don Patricio, bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los señores y señoras senadoras. Respecto de los dos puntos que hemos sido invitados a, de alguna manera, aportar, señalar que el primero de ellos constituye sin duda una novedad dentro de nuestro sistema electoral. Como es sabido hoy día, los independientes no pueden pactar, deben de alguna forma competir con las listas de pactos de partidos, lo que hace bastante difícil, pero no imposible, y hay pruebas en esta mesa, de que los independientes efectivamente pueden acceder al Congreso Nacional. Desde el punto de vista técnico, nos parece importante y creo que es un avance en la mirada técnica, insisto, no quiero aquí involucrarme en juicios políticos, respecto de lo que nuestra Constitución establece en términos de generar legislaciones que pongan en pie de igualdad a los independientes respecto a los afiliados o los militantes de partido. Sí, tal vez una aclaración, los independientes van a poder, entre ellos, pactar en la fórmula establecida del número a elegir más 1, cumpliendo los requisitos que también están establecidos hoy día para los partidos. Hay que ver si uno sigue la historia de los pactos electorales en las comisiones de la Junta de Gobierno. Antes del año 89 hubo una activa participación y se establecieron o se propusieron incluso cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, afinidad ideológica, se habló en algún momento en los aportes que se hicieron antes de definirlo, posteriormente el señalar acuerdos de carácter electoral, se dejó mucho más abierto. Aquí se exige, ¿no es cierto?, obviamente participar en una misma opción, sin decirlo, pero también señalando un programa de acciones respecto o que identifiquen a esos independientes para el voto informado del electorado. Pueden pactar entre ellos, pueden pactar con pactos de partidos. Hay un tema, ¿no es cierto?, que hoy día no se permite a nivel de elección parlamentaria de diputados, que es lo que se aplica por remisión, respecto de los pactos con, digamos, con listas de partidos propiamente tales. Ese es el tema, y eso es lo que nos interesaría plantear respecto del tema de los independientes. Creo que se cumple desde el punto de vista técnico y nos permite, obviamente, hacer los controles y la fiscalización del caso para que los independientes, las independientes puedan incorporarse en la próxima elección, si fuera el caso. Respecto al tema de paridad, quiero ser lo más breve porque creo que hay exposiciones bastante más interesantes que la nuestra acá y no voy a pedir paridad en el tiempo, sino que voy a tratar de ser lo más breve y más que avanzar en una decisión que sin duda es de carácter político y no le corresponde al servicio electoral, tal vez aportar la experiencia de lo que fue la aplicación de la ley de cuotas. Nosotros hicimos un trabajo con la Universidad de Diego Portales, posteriormente lo profundizamos con el Centro de Estudios de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, 2 seminarios, uno en la primera universidad y el segundo en uno de los campus de la Universidad Católica, donde pudimos ver el comportamiento en la aplicación de la ley de cuotas en la elección del año 2017. Quisimos hacerlo porque nos interesaba, pero además porque teníamos, de alguna forma, el mandato legal establecido en la reforma del año 2016 de hacer una evaluación después de los ciclos electorales, en esa oportunidad 2016-2017, de lo que había sido la aplicación de las distintas leyes del sistema electoral. Básicamente la ley de votaciones populares de escrutinio, la ley que regula partidos políticos y la ley que establece la transparencia y el gasto electoral.
tarea que hicimos, cumpliendo, por lo menos en la Cámara de Diputados, fuimos invitados a la Comisión de Gobierno en esa oportunidad con entregar esta evaluación que implicaba también algunas reformas que nosotros veíamos indispensables para una mejor aplicación de estas leyes. En el Senado no lo hemos podido concretar. En oportunidades anteriores, cuando hemos venido, hemos dejado en las distintas comisiones planteado el interés que tenemos en poder compartir con los señores, la señora senadora, estas 67 propuestas, que además han sido trabajadas primero con el ministro Blumel, en su condición de ministro de Secretaría General de la Presidencia, y actualmente iniciando un trabajo con el ministro Ward. Es importante porque en ese punto nosotros pudimos hacer una evaluación de cuál fue el comportamiento fundamentalmente de los partidos respecto de la aplicación de la ley de cuotas y solicitamos, de alguna manera, una rectificación o alguna aclaración, alguna legislación, en definitiva, respecto de los tiempos en que se hacen el control del cumplimiento de la cuota respecto de las presentaciones que hacen los partidos. Nosotros, como está hoy día establecido en la ley, hacemos el análisis respecto de las declaraciones, para decir si cumplen con esto de no excederse del 60% de un mismo sexo. Y nos dimos cuenta que en diversos casos había un cumplimiento formal, o se entregaban fundamentalmente datos o antecedentes de candidatas sin los suficientes documentos. Esto va a ser muy al pasar, nosotros podemos entregar ese informe, pero sí quiero dejarlo sentado en esto, porque si bien involucra una solicitud que tiene por objeto aclarar, profundizar la legislación respecto de la elección de parlamentarios y parlamentarias, y eventualmente se va a aplicar, dependiendo de la suerte que corra, en el caso de consejeros, consejeras regionales, alcaldes, alcaldesas, o al menos concejales o concejalas. Vimos cómo más de 100 candidatas, mujeres, no hicieron campaña. Una cantidad relevante, no recuerdo en este momento, que no recibieron aporte de los partidos. Es un tema que creo que es indispensable considerar, porque en ese momento el objeto y la finalidad de la legislación posteriormente, desde nuestro punto de vista, quedó incumplido, por decirlo de alguna forma, en lo que significa el espíritu final y objetivo de conseguir una mayor presencia, una participación equilibrada de mujeres en los órganos del Poder Legislativo. Yo diría que no podemos o no vamos a avanzar mucho más que eso. Sí, tal vez con la experiencia de las reformas o las reformas del año 2016, ponernos a disposición de esta comisión, como lo hicimos también en la Cámara de Diputados, y lo hemos planteado con la Secretaría General de la Presidencia, eventualmente de aportar con los aportes técnicos, valga la redundancia, del Servicio Electoral en una comisión que pudiese conformarse, si así fuera la decisión de los señores y señoras senadores, para, en definitiva, regular algo que hoy día, si bien está considerando una nueva forma y constituye sin duda un desafío para el Servicio Electoral, porque nos va a obligar, y lo vamos a hacer con el mayor de los gustos, en eso cumplimos siempre la legislación, nos va a obligar a establecer un mecanismo de escrutinio que probablemente pueda retrasar la entrega rápida de resultados que hacemos hoy día. Ahí hay modificaciones en el sistema DONT, donde va a haber que hacer determinados ajustes que son muy, muy puntuales. Pero sin duda, en esto, si bien una de las cosas que prestigia el servicio electoral en Chile y en el extranjero es la rapidez y eficiencia y eficacia que muestran en la entrega de resultados, sin duda que el objetivo que pueda perseguirse en este caso tal vez es mayor. Yo no sé si quisiera, con la venia del presidente, hacer algún aporte nuestro director. Señor presidente, muchas gracias y por su intermedio, por supuesto, saludar
a las senadoras y senadores de estas ambas comisiones. La verdad es que resulta un poco difícil agregar a las palabras del presidente, quien ya se ha pronunciado sobre los temas más relevantes que nos convocan en relación a la participación de los independientes y a la paridad de sexos que se está planteando para la elección de los convencionales constituyentes. Solamente en lo que dice relación con cuotas y paridad, resumir el fenómeno o los fenómenos ante los cuales nos encontramos a la hora de plantear y reflexionar sobre cuotas, sobre paridad. Los fenómenos dicen relación fundamentalmente con cuál es el objetivo que queremos lograr con estas cuotas o con esta paridad, porque son diversos. Hay una primera instancia en la cual nosotros podríamos estar pensando que queremos cuotas o queremos paridad al momento de la declaración de las candidaturas. Ese es un primer instante. Pero hay otros instantes también, a medida que va avanzando el proceso de declaración de candidatura, donde esas cuotas o esas paridades comienzan a irse modificando en la medida en que se vayan tomando ciertas decisiones y vayan ocurriendo ciertos procesos en relación a las candidaturas que se presentan o declaran. Estamos hablando de cuotas o paridad, como les digo, al momento de declarar las candidaturas. Estamos hablando de cuotas o paridad al momento de inscribir esas candidaturas por parte del CERVEL una vez que el Consejo Directivo o las autoridades del CERVEL han verificado el cumplimiento de los requisitos individuales de cada uno de ellos o ellas. Estamos hablando de cuotas o paridad al momento de imprimir las cédulas electorales, esto es, habiendo pasado las dos etapas previas, hemos llegado ya con nombres y apellidos de candidatas y candidatos en equivalencia, si es paridad o respetando las cuotas al momento de imprimir la cédula electoral, es otro momento. Y por último y finalmente, estamos hablando de cuotas o paridad, permítame la expresión un poco coloquial, al momento de sentar a nuestros elegidos o elegidas en el órgano correspondiente, que ahí se dé finalmente la cuota o la paridad. Por lo tanto, son 4 instantes, son 4 momentos que nos obligan a preguntarnos en qué estamos pensando cuando estamos hablando de cuotas o estamos hablando de paridad. Y es importante tener eso presente, y tal como señalaba el presidente, creo que es importante que se aclare a nivel legislativo, porque en el proceso anterior, que fue cuando debutó la ley de cuotas, el servicio electoral se vio enfrentado a este dilema. ¿Estábamos hablando de cuotas al momento de declarar las candidaturas? ¿O estábamos hablando de cuotas como resultado, o sea, de cuotas vistas finalmente en la cédula electoral o en la papeleta propiamente tal? Por lo tanto, creo que esas reflexiones son importantes, señor presidente, de hacerlas para que cuidemos bien la legislación que vamos a dictar en torno a este tema y que realmente, cuando el servicio electoral la aplique, obtengamos los objetivos y los resultados que buscábamos con estas normas, ya sea de cuotas o con estas normas de paridad. Eso por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor director. Bien, a ver, respecto a los temas relativos a la organización del plebiscito, y eso es motivo de otra sesión, no tiene que ver con esto, sino que más bien aquí la pregunta al CERVEL iba en relación directa con los temas de paridad e independientes. Han hecho las presentaciones. Una duda que esta comisión requiere tener completa claridad es cuál sería la fecha final que el Congreso debiera despachar las reformas tanto en materia de paridad, escaños reservados por los originarios e independientes, para que éstas pudieran ser aplicadas en el evento de que obviamente en abril el plebiscito arroje la convención constituyente. ¿Cuál sería, a juicio del servicio electoral, la fecha máxima de cada aprobación? No es para que lleguemos a esa fecha, sino que queremos hacerlo antes, pero se ha escuchado, he leído por ahí, que el CERVEL puso una fecha máxima en la cual esta reforma debería ser despachada para que pudiera ser aplicada en la elección de octubre. A ver, nosotros no... Más bien la fecha se fijó en la reforma constitucional. Y la ley estableció que el marco legal para la aplicación de fundamentalmente las leyes donde existe remisión debe ser el 25 de junio del 2020, vale decir 120 días antes. Yo creo que eso es un tema
que debiéramos de alguna manera plantear, porque no fuimos consultados respecto de ese tema, pero probablemente el comité de expertos o la comisión de expertos estimó que era razonable y se guió por los 120 días que establece no el CERVEL, sino que la legislación hoy día para emitir un padrón provisorio y empezar a determinar los electores en un plazo de 90 días, de 60 días. Vale decir, creo que aquí no es un tema que hemos conversado, pero va a depender mucho, presidente, va a ser directo en la respuesta, de cómo se establezca el sistema. Porque, por ejemplo, no es el caso, pero si en pueblos originarios se establece un solo distrito nacional, se establecen padrones separados, ese es un tema que nos obliga también a trabajar un padrón distinto, diferente. Entonces tampoco es respuesta que yo le diga lo antes posible, pero ya hay una fecha que está establecida que puede variarse, y puede variarse anticipando el trabajo, el recargado trabajo que tiene también este Congreso, o puede ampliarse, como creo que va a tener que hacerse, respecto de las normas que debiéramos aplicar para el plebiscito del 26 de abril. Ahí se estableció el 1 de enero, ya pasó ese plazo, y es claro que va a haber algunas modificaciones, pero para ser concreto, yo diría que un plazo razonable podría ser del orden de los 140 días. ¿Por qué digo esto? Tampoco es algo que se nos ocurra, porque en una legislación general, en una elección normal, la ley establece el cierre de los padrones, de actualización de los padrones, el cierre del registro, para ser bien preciso, 140 días antes del momento en que debemos emitir los padrones provisorios. En esta oportunidad, el cierre se produjo el día antes, con la publicación del decreto del presidente el día viernes. Tuvimos la noche, en rigor, la madrugada del día 120 para, de alguna manera, ir actualizando 367.000 cambios de domicilio, pero del orden de 140 días antes nos permitiría aplicarlo. Bien, sería aproximadamente el día 5 de junio, digamos, considerando si son 140 días, el 25 de junio, 20 días menos, más o menos estaría calzando ahí. Bien. Sí, por favor. Sí, que por su intermedio una solicitud tanto al presidente como al director. Sería muy importante que nos hubieran llegado a la Comisión de Mujer y Equidad de Género el estudio de la aplicación de la ley de cuotas para tenerla presente. Y por otro lado, lo que señalaba el señor director, que me parece sumamente legítimo, en qué momento se establece la obligatoriedad bueno, esto es cuota, pero esto es paridad. Pero hay 4 momentos que son interesantes, que usted señala: declarar, inscribir, la papeleta, la impresión de la papeleta y la elección misma. Esos son procedimientos administrativos, tienen que estar establecidos claramente en un procedimiento en la ley, digamos. Porque hay mucho de cultural, pues son los vericuetos por donde los partidos ponen barreras para que no lleguemos más mujeres a ser candidatas o que se estemos en la papeleta, etcétera. Entonces, ¿cómo combatimos desde la ley o procedimiento administrativo esta cultura que se infiltra para impedir la paridad, que será lo que nosotros aspiramos hoy día, o sea, los electos sea paritario, o sea, la constituyente sea paritaria, no es que estemos inscritos en la papeleta o que se logre poner en la cédula, sino que el resultado sea paritario. Entonces, estos procedimientos son, a nivel administrativo, pueden quedar consagrados en la ley como un mandato a quienes van a operar posteriormente. Gracias, presidente. Bien, así será, entonces, ¿le parece? Sí. Pero, yo entiendo, hay una consulta. Una consulta y una solicitud. Ya, perfecto. Previo a eso, entonces, ahí pide la palabra Isabel, senadora Allende. Sí. Presidente, por su intermedio también consultarle lo siguiente. Primero, bien importante, y voy a decir lo mismo que nos haga llegar el estudio. Yo no puedo menos sino lamentar lo que escuché del director, es que haya habido alrededor de 100 casos en los cuales simplemente fue ficción. O sea, pusieron el nombre por ponerlo, sin que significara verdaderamente interés, compromiso partidario, político de llevar esa candidatura y que prosperara. Entonces creo que son un tema que nos deja claro un vacío electoral y que va a hacer falta que lo tomemos y en algún momento aseguremos sanciones para aquellos partidos que simplemente usan la ficción. Entonces yo creo que no es menor lo que nos está diciendo para que tengamos atención, siendo esto una elección diferente, pero no por eso significa que vamos a dejar de que vuelva a ocurrir eso, de que existan ficciones.
Eso es lo primero. Y lo segundo, yo entiendo que el CERVEL hasta ahora califica la entrada en cualquiera de estos 4 momentos, pero finalmente es la entrada. Aquí lo que interesa saber entonces también qué va a ocurrir con las candidaturas de salida, reales. Entonces, ya entiendo que no es facultad del CERVEL, si no me equivoco. Sería interesante también tenerlo sumamente claro para que veamos con eficiencia si se cumple el objetivo, que partió diciendo el director cuál es el objetivo. Nosotros entendemos el objetivo es llegar a esa paridad y por lo tanto que todos los instrumentos que busquemos sean suficientemente eficientes que garanticen de que por los distintos mecanismos que se van a acordar, pero que lleguemos a esa paridad, que no es solo, en mi juicio por lo menos no debiera ser solo de entrada, sino que también debiera ser de salida. Muy bien, muchas gracias, señora Bombard. Gracias, presidente. Saludar al director y al presidente. Tengo una consulta más bien, quizás lo dijo y yo no lo comprendí. Ustedes dijeron que hay candidaturas, en el caso de las cuotas, hay candidaturas que se declaran y luego no quedan inscritas. Quisiera saber cómo solucionaron eso la vez pasada que se aplicó la ley de cuotas y si es que es necesario dar una solución intermedia, entonces. Si es que ustedes la encontraron, entonces no es necesario, pero que en el fondo los partidos, si es que quizá haya que, porque puede que exista lo que dice la presidenta de la comisión, de que en el fondo sean los partidos los que no quieran de que la candidata finalmente quede inscrita, pero puede también existir efectivamente un error y que se pueda solucionar y que si no tenga que cambiar por una mujer también, entonces quizás tengamos que tener un espacio de tiempo intermedio, digamos, para que los partidos puedan cambiar mujer, por ejemplo, si es que sucede que efectivamente la candidatura no se puede inscribir. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Eso. Muy bien, muchas gracias, señor Buenchumilla. Presidente, yo creo que aquí, en esta materia, hay 2 cuestiones centrales. Uno es el objetivo político y otro es el mecanismo jurídico. El problema político es si nosotros como país hoy día, en esta nueva constitución que queremos hacer, tenemos como objetivo político que la convención sea paritaria. Ese es un objetivo político. Y por lo tanto, si ese es el objetivo, eso debe cumplirse. Y yo entiendo que a estas alturas del debate, yo sé que este es un tema cultural en el desarrollo del país, y entiendo que la ley de cuotas se inscribe también dentro de un proceso cultural difícil que hemos tenido como país en el tema de la incorporación de la mujer. Hoy día ese proceso ha madurado y en consecuencia estoy diciendo esto para los efectos de cómo interpretamos esta ley que vamos a hacer. En la historia de la ley va a tener una interpretación. Y a mi juicio la interpretación es que hoy día nosotros tenemos como país un objetivo político que es tener una convención paritaria. Entonces, independientemente de los instantes a que se refería el director, de cómo es el procedimiento operativo, ese procedimiento operativo tiene que estar en función del objetivo político que es tener una convención paritaria. Eso es lo primero. Y lo segundo, en consecuencia, es que nosotros tenemos que establecer un mecanismo jurídico que nos permita cumplir ese objetivo político. Y en consecuencia, esa va a ser nuestra tarea. ¿De qué manera tenemos un mecanismo que nos permita cumplir con nuestro objetivo de tal manera que la convención esté compuesta paritariamente en un 50% por mujeres, en un 50% por hombres? ¿Cuál va a ser ese mecanismo? Bueno, esa va a ser nuestra tarea. Yo sé que es un tema complejo, que no es sencillo, y por lo tanto, más allá de las explicaciones que aquí se han dado sobre esta primera parte, no sé si el servicio electoral estaría en condiciones de decirnos si hay experiencias internacionales respecto de esto, de cuáles son los mecanismos correctivos en los sistemas electorales que nos permitan cumplir con este objetivo político. O este es un experimento que tenemos que partir de cero. Quisiera conocer, digamos, la percepción que tiene el servicio electoral respecto de este tema, primero como objetivo político y segundo como mecanismo jurídico que nos permita cumplir con este objetivo.
Bien, muchas gracias. Senadora Proboste. Muchas gracias, presidente. En honor al tiempo voy a ir bien directo a la consulta. Todos, o buena parte, no todos, buena parte de la sociedad entiende que nuestras democracias demandan una mayor participación de las mujeres. Y no solo en cuanto a la participación de elegir a sus gobernantes, sino de ser electas. Y de esa premisa partimos. Sin embargo, quiero hacer una consulta más bien referido a algunas de las informaciones que han estado presentes en los medios de comunicación en las últimas horas por parte del Servicio Electoral y que dicen relación con los temas financieros asociados a este proceso. Y quisiera hacer una consulta, presidente, porque ya en la Ley de Presupuestos nosotros aprobamos cerca de 43.000 millones de pesos para el CERVEL, para las elecciones de alcaldes, gobernadores, consejeros regionales y por lo tanto este cuarto voto, estoy pensando en la segunda elección, es absolutamente marginal, en mi opinión. Además de esos recursos, estaban definidos recursos para la transmisión de datos. Entonces, a mí me preocupa es que parte de esta información quiera desviar el foco respecto de lo importante que es este segundo proceso eleccionario, que es de la elección de los constituyentes. Yo entiendo que el costo es del proceso de abril, pero no de la segunda votación, en donde el CERVEL ha hecho mucho énfasis, porque, insisto, en esto ya el Parlamento aprobó la Ley de Presupuesto para este año los recursos que fueron solicitados por el CERVEL, incluidos los recursos para la transmisión de datos, y por lo tanto el cuarto voto es absolutamente marginal para quienes hemos estado conociendo de cerca los procesos eleccionarios en la otra vereda, digamos, como de la otra vereda en la organización, desde la gobernación, desde la intendencia. Sabemos que esto es absolutamente marginal, un cuarto voto que se agrega. Entonces quisiera preguntar cuáles son en particular los análisis que han llevado al CERVEL a entregar esta información a través del medio de prensa. Muy bien, muchas gracias. Han habido 5 consultas. Les voy a pedir que sean muy directos, muy concretos en las respuestas, puesto que tenemos ya las organizaciones que están esperando también tener la posibilidad de expresar su opinión. Bien. Don Patricio. Presidente, sí. Bueno, vamos a enviar sin duda mucho gusto el resultado de estos estudios que se hicieron. Yo creo que respecto de este tema, más que un tema de interpretación, son los plazos los que de alguna manera debieran ser corregidos. Por esa razón nosotros planteamos, cuando hicimos la evaluación de la aplicación del tema de la ley de cuotas, una modificación, porque existe un plazo de 10 días para que el Consejo Directivo apruebe o rechace las candidaturas. Si es que alguna no cumple con el tema de la cuota, nosotros devolvemos estos antecedentes al partido, que tiene 4 días para corregirlo. Posteriormente viene la declaración del Servicio Electoral, pero siempre está además abierta la posibilidad del reclamo ante el Tribunal Calificador de Elecciones, impugnaciones. Entonces, no necesariamente las declaraciones aprobadas por el Consejo Directivo son las que llegan en definitiva al registro, que además hay un plazo en el cual tenemos que inscribir como candidatura desde el punto de vista legal. Ahí debiera abrirse un espacio. Nosotros habíamos planteado que una posibilidad es darse un tiempo más largo y permitir una segunda revisión del Consejo una vez resuelto por el Tribunal Calificador de Elecciones, o sea, cuando existan candidatos ya aceptados no solamente por el órgano administrativo, que somos nosotros, sino también por la justicia electoral. Respecto de lo que plantea el senador Huenchumilla, por su intermedio, presidente, efectivamente hay distintas experiencias en esto. Nosotros nos quedamos más bien opinando respecto al mecanismo jurídico. Esto nos parece un buen mecanismo. Hoy día lo que uno puede ver en experiencias a nivel, nosotros nos correspondió en ese entonces con Patricio Valdés, presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, presidir UNIORE, un organismo de 24 países con 31 órganos electorales, desde Estados Unidos hasta Chile, donde están todas las Américas y el Caribe, y uno ve cómo en el último tiempo han ido variando desde la ley de cuota, en esta primera participación, en esto que asegura la participación de mujeres y eventualmente con el tiempo la de hombres, pero cómo se ha ido variando y hoy día esto avanza en distintos mecanismos que aseguran la paridad. Yo creo que México ahí tiene una buena experiencia que uno podría estar mirando. Respecto del tema financiero, y nos ponemos a disposición de la comisión para poder entregar
los antecedentes en el momento que lo requieran, incluso con el aporte de director, los subdirectores y demás personas, expertos que trabajan en el servicio electoral. Efectivamente tiene razón, por su intermedio, presidente, la senadora Proboste. Nosotros cuando nos referimos al costo nos estamos refiriendo, y fuimos claros en eso, al plebiscito del 26 de abril. No hemos calculado ese costo, que es marginal, pero tampoco tan marginal, porque hoy día puede implicar, dependiendo de decisiones como esta, la necesidad de tener que invertir en un sistema de transmisión de resultados, pero además de un sistema de cómputo que permita aplicar, sobre todo la rectificación de lo que hoy día tenemos programado como software para el tema del sistema proporcional o sistema DONT. Pero lo veníamos conversando con el ministro de Hacienda, y quiero ser en esto muy claro, fue el propio ministro de Hacienda quien tomó la iniciativa, inmediatamente que se aprobó el acuerdo en el Congreso, de llamarnos a través del subsecretario para pedirnos una estimación de presupuesto. Si se leyó esto como un conflicto en ningún caso, lo descarté ayer, salió en algunos medios. Aquí lo que sí nos preocupa es un poco lo que iba en la pregunta del presidente. Tenemos que empezar a hacer gastos, tenemos que empezar a comprometer presupuestos, y ya tenemos una agenda, una ruta clara para resolverlo. Solo como dato, porque estos 30.000 millones aparece, por lo demás es un tema que se tuvo presente con el comité de expertos. Algunos lo encontraron que 40 millones de dólares en la democracia era algo que se podía invertir. Yo en eso no me voy a pronunciar tampoco, pero solo 10.000 millones de pesos se requiere para montar una red de transmisión de datos y un centro de cómputo y de escrutinio. Un plebiscito con una sola cédula, 3.000 millones de pesos. A veces no nos encontramos con papel suficiente que cumpla los requisitos que establece la ley y hay que importarlo. Se requiere cierto tiempo. Aumentó ahora con 2 cédulas a cerca de 5.000 millones de pesos. Si uno mira, el bono de los vocales bordea los 5.000 millones de pesos, no solamente de las mesas receptoras, colegio escrutador. Fíjate que hay un dato, bueno, arriendo de bodegas, no me quedo lo más pequeño, pero hay un tema donde nosotros estamos planteando algo que puede ser discutible, pero que nos parece que desde el punto de vista técnico, hoy día con el avance, sobre todo informático del sistema electoral, la publicación de los listados de vocales, no las excusas, los vocales definitivos, las cédulas electorales bordean los 1.500, 1.600 millones de pesos. Eso podría publicarse hoy día en la página web del servicio electoral. Entonces, hay una serie de medidas donde hemos propuesto, pero para ser claro y concreto, efectivamente, este es el costo, que vamos a conversar, hay que afinar, hay que revisar, que tenemos considerado para el plebiscito del 26 de abril. No está considerado el plebiscito ratificatorio, si fuera el caso realizarlo, y tampoco el complemento que va a requerir el presupuesto ordinario que se había aprobado respecto de las elecciones primarias eventuales en junio y las elecciones generales con eventual segunda votación de gobernadores regionales en octubre. Muy bien, muchas gracias, señor director, señor presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Agradecemos la presencia del Servicio Electoral. Evidentemente, esta discusión recién comienza. Hoy día estamos citados para discutir el tema de paridad y, con consecuencia, vamos a seguir con las audiencias que tenemos. Les agradecemos la presencia, los liberamos para que puedan ustedes partir. Vamos a tener más adelante otras audiencias con el Servicio Electoral para ver el tema, por ejemplo, del financiamiento del plebiscito y otras materias, me refiero al financiamiento del gasto electoral, ¿ya?, para efecto de evitar lo que hemos estado observando con cierta preocupación. Pero eso es la materia de otra audiencia. Bien, vamos a suspender 2 minutos para que puedan retirarse tranquilamente. Les agradecemos la presencia al presidente del Consejo Directivo, al director del servicio, al secretario del Consejo. Muchas gracias. Suspendemos 1 minuto para que puedan tomar colocación las invitadas. Bien, retomamos entonces la
sesión, se reanuda la sesión. Damos la bienvenida a la representante programática del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, señora Marcela Ríos, a la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, doña Alejandra Sepúlveda, a la señora Jessica González y Claudia Yachán, y a la coordinadora de la Corporación Humana, señora Camila Maturana. Vamos a dejar la palabra, en primer lugar, a la representante programática del PNUD en Chile, señora Marcela Ríos. Muy bienvenida, muchas gracias por participar. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, y gracias por la invitación y felicitaciones por esta instancia conjunta. Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como ustedes saben, trabajamos en todo el mundo promoviendo el fortalecimiento democrático como un eje central del desarrollo sostenible, que es nuestro mandato más general, pero la gobernanza, las instituciones sólidas, la transparencia y la igualdad de género son ejes centrales de la Agenda 2030 y de nuestro mandato. Entonces, en ese sentido quería comentar y primero reconocer lo importante del cambio cultural que se ha experimentado tan rápidamente en Chile en estos últimos años en materia de igualdad de género. Hace poco tiempo, cuando se discutió la ley de cuotas, había muchas aprensiones, muchas resistencias, y hoy día vemos que hay un apoyo transversal de todos los sectores políticos y un enorme apoyo de la sociedad chilena. De hecho, nosotros hace dos o tres semanas se lanzó el Informe Mundial de Desarrollo Humano del PNUD en Nueva York, y uno de los datos que mencionábamos ahí es que Chile, en el índice de percepciones de igualdad de género, es el país que más ha avanzado en materia de apego a principios igualitarios. De hecho, es el país del mundo donde los hombres han cambiado más los sesgos de género, en primer lugar, y las mujeres están en segundo lugar después de Holanda. Entonces, en ese escenario creo que veo con mucho optimismo y felicito, digamos, también esta transformación y esta disposición tan abierta y tan transversal a apoyar la paridad de género. Yo quería quizás hacerme cargo de algunas de las dudas que se han instalado en el debate público respecto de la experiencia internacional. Hoy día en el mundo hay 127 países que utilizan algún tipo de mecanismo de cuota. En general los clasificamos estos son datos de IDEA Internacional que están disponibles en una base de datos y se pueden revisar el detalle de cada uno de estos mecanismos, y 123 países tienen algún tipo de legislación electoral que obliga, regula la participación equilibrada de hombres y mujeres en las listas, Chile siendo uno de ellos. En América Latina muchos países tienen, como ustedes saben, leyes de cuotas, pero también en Europa y en África y en Asia, y también en muchos países existen cuotas voluntarias al interior de los partidos que han sido bastante efectivas en su aplicación. Uno de los temas que creo que es importante tener claro es que la paridad es un principio normativo y por eso muchos países están avanzando a definir la paridad como un principio rector, ya sea en sus constituciones o para definir la presencia de hombres y mujeres en las instituciones. Y las cuotas no son un principio, sino que son un mecanismo, son un instrumento que permite llegar a algo, y se han utilizado fundamentalmente para intervenir en los procesos de nominación, para hacer que los partidos nominen equilibradamente hombres y mujeres. Pero no existen fórmulas únicas, no hay una sola manera de aplicar una cuota ni asegurar la paridad, y esto depende, hay una enorme diversidad de arreglos electorales, casi tantos como de democracias existentes, digamos, porque la mixtura, digamos, de los distintos sistemas electorales con todas sus particularidades hacen diferencia importante. Pero sí cuando uno mira el grueso, el agregado, tenemos algunos datos, digamos, que ya son como robustos, que podemos decir que tenemos mucha evidencia para decir que en general los sistemas de representación proporcional son mejores, más amigables para la elección de mujeres con y sin cuotas, pero sobre todo con cuotas. Los sistemas mayoritarios tienden a ser menos favorables en general en términos teóricos. La magnitud del distrito importa, el tipo de lista también.
si existe o no mandato de posicionamiento y obviamente si existen sanciones efectivas o inexistentes. Cuando miramos qué países han logrado la paridad en sus órganos legislativos, de esos 127 países, decíamos antes, que tenían cuotas, 123 que tienen cuotas en sus legislaciones, hay 16 países que en la Cámara Baja han logrado paridad 60-40 o de ahí en adelante. De estos 16 países, solo 3 países no tienen algún mecanismo de cuota. Todos los demás que han alcanzado estos niveles tienen cuotas. Y los únicos 3 países que no tienen cuotas son Andorra, Granada y Finlandia. Todos los demás tienen algún mecanismo de cuota, cuotas en sus leyes o paridad en la Constitución. Hay 8 países que son los que están en naranjo: España, Suecia, Bélgica, México, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua, Senegal. En nuestra región hay muchos otros países que se están acercando mucho a la paridad. Aquí no está Argentina, por ejemplo, que está cerca, Perú está cerca. Hay un conjunto de otros países que no han sobrepasado el 40%, pero este grupo de países está en esta categoría que uno podría decir con resultados paritarios. Y en estos países que tienen cuotas y que han alcanzado paridad, que son un conjunto de 8 países, como decía antes, ¿qué sistemas electorales utilizan? ¿Qué es lo que ha permitido alcanzar la paridad en estos países? Primero, tienen sistemas proporcionales todos, con la excepción de Bolivia y México, que tienen sistemas mixtos, donde se vota la mitad de la Cámara uninominal y la otra mitad proporcional. Segundo, 7 de los 8 tienen listas cerradas. Y tercero, 6 de los 8 tienen mandato de posicionamiento. Entonces, la mezcla del tipo de sistema electoral con el tipo de lista, con el mandato de posicionamiento, es lo que contribuye al efecto paritario. Pero hay que poner una nota de precaución muy importante, porque en los sistemas electorales no existe, esto no es como un tipo de infección que un tipo de antibiótico cura un tipo de enfermedad, sino que la variedad y el contexto político afectan enormemente el cómo los arreglos electorales funcionan. Y hay 2 cosas que sí afectan bastante el efecto de los mecanismos de cuotas que son importantes tener claro para la discusión en Chile. Uno es la fragmentación. No es lo mismo, incluso con lista cerrada, cuando tú tienes 3 coaliciones compitiendo, que si tienes 10 coaliciones compitiendo. La fragmentación en general disminuye el efecto positivo de la proporcionalidad y de las listas cerradas y la magnitud de los distritos. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que es algo que además no se puede definir exclusivamente por ley, digamos. La fragmentación es un fenómeno político que tiene que ver con cómo se conforman las coaliciones, y eso va a ser importante a la hora de tener en cuenta los distintos mecanismos. Lo segundo, también se ha discutido el tema de en qué órganos constitucionales, asambleas constituyentes, convenciones constitucionales ha existido paridad. En realidad ha existido un solo caso paritario, que ha sido el caso de Islandia, donde la norma para elección de asambleístas definía que no solo en la competencia, sino que el resultado tenía que ser paritario. Era un órgano muy pequeño, de 25 integrantes, pero la ley que convocaba a la Asamblea Constituyente en Islandia decía que si no se alcanzaba a través de la elección el 60-40, se agregaban. Entonces, es el único caso que tenemos donde se aplicaba un mecanismo de corrección, digamos, para la elección. Y después tenemos los casos de Túnez y Bolivia. En Bolivia se aplican cuotas, se llegó al 34% con lista abierta, y el caso de Túnez se estipulaba paridad, pero no había mandato de posicionamiento, solo el 8,4% de las listas fueron encabezadas por mujeres, y había alta fragmentación, lo que terminó con solo 26,7% de mujeres en el resultado. Entonces, estos casos son interesantes para tener en cuenta la evidencia. Como decía antes, los sistemas electorales se traducen votos en caños, y por lo tanto el contexto es muy importante. Y yo decía, el tema de la fragmentación y de las listas hay que tenerlo presente, en el sentido que más allá de que querer producir paridad, las distintas fórmulas tienen efectos, como saben ustedes, en el tipo de elección y el tipo de resultado que vamos a tener. O sea, y uno de los problemas que tenemos en Chile es que el sistema electoral intenta combinar 2 formas de elecciones que son contradictorias entre sí. Los votos personalizados, la idea es tener elecciones centradas en los individuos.
y las cifras repartidoras y las listas son tipos de elecciones que tratan de fomentar o fortalecer a los colectivos, a los partidos. Cuando uno mezcla esas dos cosas en un solo sistema, se generan las distorsiones como los arrastres, el poner y sacar personas. Esas distorsiones, si se les quiere decir distorsiones, no son parte de un mecanismo de paridad, sino que son un producto de cuando uno intenta forzar dos sistemas que tienen lógicas distintas. La lista abierta personalizada en general no se usa sumando votos para los partidos, cuando se suma votos en general es con listas cerradas. Entonces, cuando tratamos de tener las dos cosas al mismo tiempo, se generan ciertas chispas. Voy cerrando respecto de las propuestas y acá entendiendo que hay propuestas que en realidad no conocemos el detalle, sino que es más bien información que hay por la prensa o que no necesariamente conocemos el detalle de las opciones. Sí sabemos el detalle de la propuesta que salió de la Cámara. Me parece importante tener claro las ventajas y desventajas de cada una de las fórmulas. En términos generales, la lista cerrada nacional es el mecanismo más utilizado y más claro de entender que asegura paridad, porque se aplica, digamos, el porcentaje en una lista y los escaños se distribuyen en función de ese porcentaje. También requiere mandato de posicionamiento. Esto implica un cambio en la forma de votar de las personas. Se ha argumentado muchas veces que esto podría ser complejo en Chile. Pero una de las cosas que nosotros desde el PNUD hemos visto al analizar los procesos constituyentes de otros países es que es bastante común en los órganos constitucionales cambiar el sistema electoral que se usa para el Congreso regular, porque es una elección excepcional. No es un órgano permanente del Estado y por lo tanto es común que los países buscan mecanismos distintos y que además tienden a buscar mecanismos que sean más proporcionales para asegurar la representación de una mayor cantidad, diversidad de personas. Entonces las listas cerradas hacen eso y por supuesto también tienen la lógica de generar campañas más programáticas, ideológicas si se quiere, pero tienen, por otro lado, algunas personas piensan negativamente que se concentra el poder en las directivas de los partidos y que también puede tener algún efecto negativo las listas nacionales para los independientes. La propuesta que se aprobó en la Cámara tenía la lógica de mantener el sistema electoral porque ese era uno de los requisitos que se había planteado para mantener el acuerdo al que habían llegado los partidos políticos. Entonces es una propuesta que, asumiendo que no se podía cambiar ningún aspecto del sistema electoral y para cumplir con el acuerdo se busca una solución manteniendo todas las dimensiones del sistema electoral, los distritos, la magnitud de los distritos, la lista abierta, la cifra repartidora. En ese sistema, entonces, esta es una propuesta que asegura la paridad y funciona en la lógica del sistema electoral vigente. La lista cerrada por distritos es un mecanismo que podría asegurar, pero no está claro si puede o no asegurar la paridad, porque para que pudiera asegurar la paridad en distritos de menor magnitud tendría que tener mandato de posicionamiento, pero también requeriría algún tipo de corrección, porque, y sobre todo si hay una alta fragmentación con distritos pequeños, impares, no está claro cómo tú puedes asegurar la paridad de resultados. Funcionaría similar a cómo funciona el mecanismo que se aprobó en la Cámara, pero cerrando las listas. Tiene cosas positivas porque fomenta obviamente nuevamente la dimensión programática, puede tener un efecto en aumentar los incentivos para inscribir más listas, incrementando la fragmentación, pero eso depende también del mecanismo respecto de independientes y de dimensiones políticas que no son claramente solo regulables por ley. Y la doble papeleta era el mecanismo que nos parecía a nosotros con más problemas porque no tenemos ninguna evidencia, digamos, de otros países para ver los efectos no deseados, porque reduce significativamente la proporcionalidad y porque es un cambio drástico. Y a propósito de las papeletas, en una elección concurrente con 4 otras elecciones, entregar 2 papeletas adicionales con poco tiempo de información puede ser complejo para la apropiación de las personas. Yo simplemente quería dos temas antes de cerrar. Uno,
Hasta ahora la discusión de paridad y representación de los pueblos indígenas viene de forma separada. La evidencia internacional muestra que cuando los mecanismos de paridad de género no se hacen cargo de la representación indígena, el problema es que se subrepresenta a las mujeres indígenas, digamos. Entonces creo que eso es algo que sería importante que esta comisión tenga en cuenta cuando se discuta el mecanismo de escaños reservados. Y respecto de las listas de independientes, que es algo que también se va a discutir, simplemente nosotros tenemos mucha evidencia sobre este tema. Acá el punto, hay muchos países que usan, que tienen mecanismos para permitir la elección de listas independientes. En América Latina son los menos los países que no permiten la participación de independientes, y simplemente decir que acá el punto es obviamente encontrar un equilibrio adecuado entre permitir una competencia equilibrada de independientes respecto a los partidos, pero no generar incentivos nocivos que hagan que proliferen en demasía las listas de independientes, generando una fragmentación que puede ser muy complicada para la deliberación del órgano constitucional. Y en ese sentido, el tope y el mecanismo que salió aprobado de la Cámara parece que logra ese equilibrio más o menos adecuado. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcela Ríos, por su interesante presentación. Presidente, simplemente, sí. Ustedes todos tienen la presentación, hay anexos con más datos y tenemos otra información que, para no alargar demasiado la presentación, vienen ahí en adjunto. Muy bien, muchas gracias. Van a estar disponibles para todas las señoras senadoras y señores senadores, después la Secretaría los van a llegar. Están todos juntos, perfecto. Los tienen ustedes. Ok. Muy bien. Damos entonces la palabra a la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, doña Alejandra Sepúlveda. Alejandra, muy buenas tardes, bienvenida. Tiene usted la palabra. Ahí es, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder exponer en esta sesión conjunta de la Comisión de Constitución y la Comisión de Género. La verdad es que espero poder aportar en mis palabras a la convicción y a la voluntad política de cada uno de ustedes para poder avanzar en la paridad de género en la Convención Constituyente y asegurar de ese modo un resultado que sea representativo de lo que somos las mujeres en Chile. ¿Por qué la Convención Constitucional debe ser paritaria? La verdad es que hoy día estamos en un momento histórico para Chile y eso, la verdad es que a Comunidad Mujer y a muchas organizaciones de mujeres nos llena de esperanza, nos motiva el hecho de que podamos participar en la deliberación de una nueva Constitución nacida en democracia que sea inclusiva, que sea representativa y por ende también paritaria. La verdad es que las mujeres hemos sido históricamente excluidas de estos procesos de liberación políticos y sociales. No hemos estado en la toma de decisión como corresponde a nuestra representación en la sociedad y en ese sentido lo que ha ocurrido en el sistema político en Chile históricamente es que hemos tenido una sobrerepresentación masculina. Y creemos que el hecho de poder estar frente a esta deliberación histórica y a la posibilidad de poder conformar un órgano constituyente que sea paritario en su representación es algo inédito, es algo exclusivo, es algo único. Nosotros no estamos pensando, ya se aprobaron las cuotas de género en la elección parlamentaria, esperamos que así ocurra también en la elección local, pero efectivamente esas cuotas no aseguran esa representación porque están hechas de otra manera, están hechas para que este proceso de aumento de la representación se haga de manera progresiva en el tiempo. Por eso creemos que efectivamente aquí hay que poner mucho más voluntad y generar un mecanismo que sí asegure ese equilibrio.
y que genere algo que es muy importante, que es la legitimidad. Yo creo que hoy día, tras el estallido del 18 de octubre y frente a la evidencia de la distancia que hay entre la ciudadanía y las instituciones políticas, es importante que trabajemos todos juntos y de manera transversal en cómo logramos dar legitimidad a estos procesos que son procesos históricos tan relevantes para nuestro país, y en ese sentido hacer hincapié en que la demanda por la paridad es una demanda ciudadana, es una demanda transversal, que busca la incorporación de mujeres diversas. No estamos pensando en la representación de grupos de interés en particulares, sino que en la transversalidad de mujeres, y en ese sentido yo he dicho y escrito que la paridad no es de soberanía de izquierdas o de derechas, sino que es algo y es un sentimiento y es una demanda que es transversal. Solo quiero recordar una de las últimas encuestas CADEM realizada entre el miércoles 18 y el viernes 20 de diciembre, arrojó como un resultado muy relevante que el 92% de quienes fueron encuestados está de acuerdo con que la convención tenga una igualdad de representación de hombres y mujeres. Un 95% de apoyo entre las personas de centro izquierda e independientes, y un 83% de respaldo entre las personas que se identifican con la derecha o la centro derecha. Esto me parece que es muy relevante de recordar y de poner sobre la mesa de discusión. Porque es necesario avanzar más allá de las cuotas, ya se mencionó en las primeras dos intervenciones, pero nosotros queremos decir de manera bien rotunda que efectivamente las cuotas y la nominación de las listas no garantiza la paridad de género en los resultados, que es lo que hoy día estamos buscando. Y efectivamente lo que pasó en la elección del 2017 es que los partidos políticos exhibieron muy diferentes niveles de compromiso y de convicción con el espíritu de la normativa, lo que se vio reflejado, por supuesto, en el resultado de las mujeres electas. Nosotros dijimos en su momento que un aumento de 7 puntos en la representación era positivo, era un avance, pero efectivamente llegamos a una representación en el Congreso que todavía sigue siendo baja para las mujeres. También ocurrió que hubo distritos en que no se presentaron candidatas. Los partidos localizaron a las mujeres en peores posiciones en la papeleta, entregaron menos recursos a las candidatas mujeres. Todo esto son estudios que han hecho distintas organizaciones, incluyendo Comunidad Mujer. Y, por supuesto, las cuotas hoy día siguen siendo la excepción y no la norma en el sistema de elecciones populares. Por eso también tenemos ahí una tarea pendiente en cómo vamos a trabajar estos temas de cara a las elecciones locales. Pero lo que vemos aquí es que también hay una resistencia cultural y una resistencia en el comportamiento de los partidos políticos a hacer que esto sea una realidad. Somos el 51% de la población. Es una foto linda, la traje para que los inspire. Y la verdad es que también lo que hemos escuchado en estas semanas en que hemos estado discutiendo esto, son varios mitos que además nos parece curioso que siempre aparecen cuando de lo que se habla es de la paridad de género. O sea, en general, lo que hemos escuchado que es antidemocrático aplicar mecanismos de paridad a los resultados, que distorsiona la voluntad de los electores, que mete la mano en la urna. Nosotros creemos que todos estos efectivamente son formas distorsionadas de apreciar una realidad, sobre todo teniendo en cuenta que los sistemas electorales sí cuentan con fórmulas de ajuste, como bien lo explicó Marcela en su intervención, y que efectivamente hoy día ya se producen esos tipos de ajustes cuando se aplica la cifra repartidora para poder privilegiar las listas con más votos en los resultados. ¿Qué tuvimos en las elecciones pasadas? Un 20% de diputados y diputadas que están actualmente en el Congreso no obtuvieron la mayoría de los votos en su distrito. Y eso de ninguna manera implica que su elección haya sido no legítima, sino que fue parte de las reglas del juego de un sistema electoral que sí aplicó ajustes en ese momento para poder, en el fondo, traducir los votos a escaño. Nosotros creemos que la paridad de género hoy día es un objetivo que bien merece el también realizar estos ajustes necesarios para poder
asegurar la presencia de mujeres en la Convención Constituyente. Y está el tema de la meritocracia también, que ese es otro mito importante. En general se ha escuchado que la paridad cuestiona las capacidades de las mujeres, que cuestiona su idoneidad para estar en la política, y la verdad es que primero habría que preguntarse quién define los méritos para estar en la política y para, en el fondo, demostrar quiénes son capaces o quiénes son competentes. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos dicho y hemos defendido es que estructuralmente las mujeres hemos estado fuera de la posibilidad de acceder a estos espacios de la política, no porque nos falten méritos y no porque nos falten capacidades o conocimientos. O sea, he escuchado mucho estos días decir, no, tienen que estar en la convención los más capaces. Las mujeres estamos muy capacitadas para poder acceder a estos espacios. Lo que pasa es que ha habido una sistemática barrera. En ese sentido, los partidos se han comportado de alguna manera como los porteros del acceso de las mujeres a la política, y es algo que hoy día estamos en condiciones de poder enmendar a través de la aprobación de la paridad de género. Y además quiero decir que esto también viene a corregir, en parte, solo en parte, una desigualdad estructural que las mujeres enfrentan en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de participación, ya sea económica, política y social. Hemos estado permanentemente enfrentando muchas más barreras de acceso, y por supuesto que en el caso del diseño de lo que va a ser nuestra casa común, queremos estar presentes en la deliberación y en la toma de decisiones, porque también eso implica un reparto de poder, eso también implica pensar en cuáles van a ser los derechos políticos y sociales que queremos privilegiar, y por lo tanto creemos que es muy necesario y de nuevo contribuye a la legitimidad del proceso que estamos viviendo en nuestro país el hecho de que estemos. ¿Qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que hemos apoyado como comunidad mujer? Básicamente es la solución o la fórmula que se aprobó en la Cámara de Diputados. Primero, una representación equilibrada con la conformación de listas 50-50. Eso significa un aumento a la proporción de las cuotas que ya se aprobaron en la elección parlamentaria anterior, que tenga ajuste en distritos impares, con mandato de posición en las listas abiertas, porque efectivamente estábamos pensando, como bien se explicó antes, en las reglas del juego que hoy día existen en el sistema electoral. Sabemos que, por evidencia, que las listas que son encabezadas por mujeres tienen mayor efecto en los votantes a la hora de poder marcar una opción. Y creemos que intercalar entre candidaturas de mujeres y hombres en las listas también es algo que la evidencia internacional ha demostrado que funciona efectivamente. Y también, por supuesto, una sanción de no inscripción en el caso de incumplimiento, que fue algo que también se realizó en las elecciones parlamentarias. Y como medida ex post, un mecanismo de equilibrio de género, lo que implica aplicar esta asignación paritaria por cada distrito, asegurando, por lo tanto, el principio de la paridad, y que finalmente sí tengamos en el resultado una convención constituyente que sea 50-50. ¿Qué nos parece indispensable? Que estos mecanismos de representación se establezcan antes del plebiscito de abril, y en realidad lo que hemos dicho es que nosotros queremos llegar a un 8 de marzo con la paridad aprobada en el Congreso. Creemos que eso es algo relevante, que es una señal hacia la ciudadanía súper potente respecto a la capacidad que tenemos de poder, en el fondo, generar los procesos de inclusión que hoy día se están demandando fuertemente. También estamos a favor de incorporar las candidaturas de independientes y las listas ciudadanas. Yo creo que eso es bien importante, que este mecanismo que nos configura una convención constituyente no se haga de espaldas a la ciudadanía, que no sean solo los partidos políticos, que sean también listas de ciudadanos, listas de independientes que puedan estar representados, independientemente de que hay que resguardar lo que muy bien decía Marcela respecto a la excesiva fragmentación. Lo mismo en el caso de la representación de los pueblos indígenas, y un tema que nos parece muy importante para abordar es el financiamiento público y la fiscalización efectiva de este financiamiento de las campañas. Las mujeres históricamente hemos recibido menos recursos, somos
las mujeres tenemos menos acceso al capital de trabajo en general, nos pagan menos, por lo tanto, la posibilidad también desde el punto de vista económico y financiero de hacer frente a las campañas electorales es menor. Por lo tanto, eso es parte del compromiso por equiparar la cancha que hoy día les pedimos a ustedes en el proceso de toma de decisión que están llevando adelante. Es indispensable la voluntad política. La evidencia internacional muestra de manera rotunda que impulsar y concretar el principio de paridad de género tanto en elecciones como en el órgano constituyente, básicamente depende de eso. La demanda ciudadana ya está puesta sobre la mesa, por lo tanto hoy día la piedra está en el tejado de ustedes. Y quiero aquí mostrar algunas fotografías de lo que han sido las últimas manifestaciones de los movimientos feministas y de mujeres en Chile. Esta es la intervención de las tesis senior en el Estadio Nacional, donde pidieron también paridad de género en el órgano constituyente. Esta es otra intervención de las actrices chilenas por la paridad. Esto, el 51% es de la rebelión del cuerpo. Y esta es una declaración pública que lideramos más de 15 organizaciones de la sociedad civil. Hoy día tenemos 10.000 firmas muy transversales, también a favor de garantizar la constituyente paritaria. Creemos de verdad que estamos en un momento histórico que es muy esperanzador y esperamos que el resultado del mecanismo que se apruebe en el Senado y en general en el Congreso tenga una plena sintonía con lo que la ciudadanía hoy día nos está demandando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandra Sepúlveda. Agradecemos su importante presentación. Vamos a prorrogar por 10 minutos, ¿les parece? Para poder cumplir, tenemos que escuchar todavía a la coordinadora de la Corporación Humana, señora Camila Maturana. Bienvenida, tiene usted la palabra. Se prorroga por 10 minutos más. No traje presentación. Buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, saludar a los integrantes de la Comisión de Constitución y de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. Y agradecer, por cierto, la invitación. No es una sesión cualquiera, esta es la primera sesión de un proyecto de la mayor relevancia, señor presidente, puesto que lo que se discute al hablar de paridad de género, de participación de independientes y de pueblos originarios, es la legitimidad del proceso constituyente, la posibilidad de la legitimidad de este proceso constituyente que ya se lleva adelante en el país radica precisamente en la participación amplia y transversal en la definición de la Carta Política, de manera que ésta sea efectivamente resultado de un acuerdo social amplio. La propuesta de reforma que se discute en segundo trámite constitucional en esta comisión, señor presidente, es producto de un acuerdo transversal de numerosas organizaciones de mujeres, académicas, politólogas, que venimos trabajando largo tiempo de manera conjunta y transversal, insisto, que fue acogida por las parlamentarias de la Cámara de Diputados y debido a eso precisamente es que contó con el amplísimo apoyo que permitió que hoy se esté discutiendo en segundo trámite constitucional. No es, de ninguna manera puede afirmarse que se trata de una discusión de paridad apresurada, poco fundamentada, poco participativa, llevada adelante impulsivamente o carente de fundamentación, como se ha buscado señalar, más bien en la búsqueda o en la pretensión de deslegitimar un debate que socialmente está muy instalado. Las encuestas que ha señalado Alejandra son muy claras en la demanda ciudadana por paridad de género de resultado. Y la discusión que se ha llevado adelante en el Congreso Nacional. Las mujeres somos más de la mitad de la población, eso se ha señalado insistentemente, parece obvio, pero no lo ha sido a la hora de la toma de decisiones. La composición amplia e inclusiva del órgano constitucional es lo único que puede asegurar la legitimidad de esta discusión tan relevante. Órganos deliberativos de carácter representativos de la sociedad favorecen mejores resultados, puesto que permiten la expresión de diversas concepciones ideológicas, diversas miradas respecto de los problemas sociales y de las soluciones posibles, y un criterio básico para alcanzar
o para asegurar la deliberación amplia de un órgano constituyente y su carácter representativo es precisamente su integración paritaria. Se ha señalado en esta comisión que las mujeres, más allá de ser la mitad de la población, estamos enfrentadas a la discriminación estructural en todas las esferas de la vida social, la vida política, la vida económica, laboral, educativa, familiar, sexual y cultural en general, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y además, en cualquier grupo humano afectado por alguna discriminación o marginación, las mujeres igualmente somos la mitad de aquellos grupos discriminados en razón de su nacionalidad, orientación sexual o identidad de género, enfermedad o situación de discapacidad, ideología política, situación socioeconómica, etc. Por lo tanto, la paridad de género y la integración del órgano constituyente es una medida mínima de justicia y es la única manera de asegurar que los derechos de todas de las mujeres y de todas las personas efectivamente queden recogidos en una nueva Constitución definida en esta oportunidad en democracia. Si me permite 5 minutos más, señor presidente, quisiera además señalar que la paridad de género, además de lo que he señalado, corresponde a la concreción del principio de igualdad y no discriminación en el ámbito de la participación política y social. El derecho a la participación política y las medidas de acción afirmativa se encuentran reconocidos en tratados internacionales vigentes en el país, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etc. Y a la luz de una interpretación integrada de estos instrumentos, quisiera señalar algunos extractos de lo que ha señalado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que están en la minuta que se ha hecho entrega. Refiere que la desigualdad de las mujeres, por otra parte, se ha visto reafirmada por su poca participación en la vida pública y política. Las políticas y las decisiones que son factura exclusiva del hombre reflejan solo una parte de la experiencia y las posibilidades humanas. La organización justa y eficaz de la sociedad exige la inclusión y la participación de todos sus miembros. Señala también, no puede llamarse democrática una sociedad en que la mujer esté excluida de la vida pública y del proceso de adopción de decisiones. El concepto de democracia tendrá significación real y dinámica, además de un efecto perdurable, solo cuando hombres y mujeres compartan la adopción de decisiones políticas y cuando los intereses de ambos se tengan en cuenta por igual. Más adelante se agrega: los Estados partes tienen la obligación de garantizar que las medidas especiales de carácter temporal se orienten claramente a apoyar el principio de igualdad y por consiguiente cumplan los principios constitucionales que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos. Es obligación de los Estados hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos basados en el género que afectan a la mujer, no solo a través de actos individuales, sino también porque se reflejan en las leyes y las estructuras e instituciones jurídicas y sociales. Se señala también que no es suficiente garantizar a la mujer y al hombre un trato idéntico al del hombre. Deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias, y la definición de las reglas para la conformación del órgano constituyente parece que lo es, será necesario que haya un trato no idéntico entre mujeres y hombres para equilibrar las diferencias. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer. Señor presidente, para terminar, medidas para garantizar la paridad en la composición del órgano constituyente corresponden a medidas especiales de carácter temporal que están reconocidas en los instrumentos internacionales que Chile ha suscrito. Además, agregar que el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con referir las numerosas y reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país en el contexto del estallido social por parte de agentes del Estado, se formuló
un conjunto de recomendaciones, incluyendo la de asegurar que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate social. Para terminar, señor presidente, de acuerdo a lo que se ha señalado, es claro que medidas orientadas a garantizar la integración paritaria del órgano constituyente, como la reforma constitucional, que se ha aprobado en primer trámite constitucional, se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado de Chile y, por el contrario, la ausencia de garantías de paridad en la composición del órgano sería vulnerar o incumplir esas obligaciones. Más allá de las fórmulas electorales que, en definitiva, se puedan adoptar, es impensable hoy un proceso constituyente sin la participación paritaria de mujeres y hombres en la definición de la nueva Constitución en democracia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Camila Maturana, en representación de la Corporación Humanas. Bien, hemos llegado al término de esta primera sesión del día de hoy de las comisiones. ¿Cómo hacemos preguntas o lo dejamos para rato? ¿Qué hacemos? Tenemos alternativa, va a depender de la disposición, la disponibilidad más bien de las expositoras de poder escuchar ahora las preguntas. Podríamos prorrogar la sesión. Si le parece a la comisión, podríamos prorrogar nuevamente, siempre y cuando estuvieran disponibles para poder absorber algunas consultas. ¿Sí? ¿No habría problema? Muy bien, perfecto. Entonces, prorrogamos por unos 15 minutos y se abre la posibilidad de preguntas. ¿Quiénes? Senadora Lamán. Presidente, dos cosas muy cortas. Primero, agradecer, por supuesto, las tres exposiciones que hemos tenido, que han sido muy completas. Y yo tengo una pregunta, la verdad que tengo dos. La primera, y esto lo estuvimos conversando hace unos días con Camila, ¿no? Con Camila Maturana. Yo tengo la afición por estudiar estos sistemas electorales de hace mucho tiempo y quiero despejar una suerte de curiosidad, porque incluso este fin de semana me aboqué tan intensamente como pude a esto. Lo que quiero preguntar es lo siguiente. Si ustedes han encontrado, porque yo no he encontrado ninguno, no he encontrado ningún sistema electoral en que la fórmula aprobada por la Cámara de Diputados sea la que se aplica. He encontrado muchas fórmulas de ajuste de distinta naturaleza, pero específicamente la fórmula de la Cámara, que algunos consideran que es una distorsión, otros consideran que es una corrección, un ajuste, por lo menos yo no lo he encontrado absolutamente en ningún país. Entonces me gustaría saber si mi búsqueda ha sido correcta o incorrecta. Insisto, mecanismos de ajuste hay infinidad. Se agregan escaños, pasan muchas cosas, pero una corrección o un ajuste como el que hemos visto no lo he encontrado. Si quería saber si existe, porque si existiera sería muy interesante para ver cómo ha funcionado. Y la segunda pregunta, presidente, específicamente Marcela, es lo siguiente, una pregunta técnica. No entendí por qué la fragmentación podría afectar la paridad. Porque si estamos pensando, por ejemplo, en un esquema de listas cerradas, distritales, por así decirlo, pero con mandato de posicionamiento, todas las listas van a tener, por ejemplo, mujer, hombre, mujer, hombre. Entonces, aunque sean bloqueadas o desbloqueadas, si todas tienen paridad obligatoria y todas tienen mandato de posicionamiento, no veo por qué el número de listas podría afectar negativamente a las mujeres, porque todas las listas van a tener las mismas condiciones. Entonces, esa es una pregunta técnica que quiero despejar para entenderlo. Muy bien. Sí, senadora Allende. Presidente, por el tiempo, agradecer por supuesto las tres posiciones, las comparto bastante, pero tengo también algunas dudas en el siguiente sentido. Yo me pareció entender, entrando ya más a los instrumentos, a la mecánica, digamos, electoral, porque creo que el objetivo queda claro, me pareció entender de que no necesariamente la lista cerrada garantiza la paridad. Me gustaría saber cómo fundamentamos mejor eso, porque además lo que ha salido en la prensa, no sé si es así, pero entiendo que hay un acuerdo ya de Chile Vamos en principio que va por la lista cerrada, pero bloqueada, de acuerdo, con una nominación inicial, digamos, preestablecida, mujer, hombre, en fin, pero va por la lista cerrada. Entonces a mí me gustaría saber más la experiencia, ya que el PNUD ha trabajado electoralmente estos temas y tiene la experiencia, la comparación internacional, cómo nosotros garantizamos efectivamente si la lista cerrada garantiza más, digámoslo así, la paridad, que la lista abierta, considerando además que
En nuestro mecanismo electoral nosotros más bien trabajamos con listas abiertas. Nosotros trabajamos por la persona, es que en general, y después, claro, la suma de votos que reúne esa lista, pero en definitiva se marca a la persona. Nosotros no tenemos la experiencia de marcar menos a partido. Entonces me gustaría conocer más aquello y entiendo que más bien se desecha la posibilidad de las dos listas, que eso, por lo menos nosotros tuvimos una experiencia, pero para que haya hombre y mujer. Entendí, por un lado, ya tenemos 4 elecciones, más complicado todavía, pero más de fondo, no solo eso, que ya de por sí es un obstáculo, entiendo que en esta elección es muy distinta. Nosotros debe ser el único partido que la aplicó y evidentemente que fue interesante como experiencia, porque logramos lo que nos proponíamos. O sea, no había otra manera sino conseguir 50 y 50%, que había 2 votos. Entonces se podía votar por una mujer y por un hombre y eso tenía que cumplirse. Y esa fue la única manera que nosotros logramos establecer, después de aprobado muchos mecanismos para garantizar el 50%, que no lo habíamos logrado, que refleja y revela las dificultades que tenemos los partidos políticos a la hora de aplicar de verdad la paridad. Entonces también es interesante. Yo entendí que había ese obstáculo, pero creo que debe haber otro más de fondo. O sea, dicho de otra manera, presidente, yo no sé en la experiencia qué sería lo más recomendable, comillas, para lograr el objetivo político de la paridad, que entiendo distorsione, comillas, lo menos posible, a lo que es o la tradición nuestra de forma de votar o el resultado obtenido, entendiendo que yo sí creo que en algún momento uno debe aplicar al resultado, porque si no nos vamos a quedar solamente en la aclaración de candidatura y no necesariamente en el resultado, que es lo que finalmente queremos, por lo menos algunos de nosotros estamos convencidos que así debe ser. Muy bien, muchas gracias, senadora Proboste. Presidente, lo decían nuestras invitadas en el día de hoy, asegurar la paridad y la equidad de género es un principio. Los mecanismos es lo que hoy día nos tiene que convocar en una discusión que asegure mantener este principio y además garantizar también que otros elementos no se vean afectados. Y lo digo particularmente por la lista cerrada, y me quiero referir a la propuesta, a la presentación hecha por el PNUD, en donde puso a su atención en verificar qué es lo que pasa en distintas propuestas de paridad, entre ellos la lista cerrada, sea esta nacional o por distritos. ¿Cuánto afecta la posibilidad de elección de independientes en una lista cerrada? Porque aquí también hay muchas mujeres que son independientes y, por lo tanto, una decisión como esta está poniendo una barrera de entrada infranqueable para las mujeres independientes. Es decir, aquí se pone una lógica en que solo las mujeres solo las mujeres militantes van a poder estar en este proceso. Entonces, me gustaría si que pudiera profundizar respecto de cómo esta opción afecta negativamente las opciones de independientes en general y de mujeres independientes en particular. Y me gustaría también preguntar respecto de la afirmación que se hace en esta presentación en que la lista cerrada a nivel de distrito o circunscripciones no asegura paridad. Si es que pudiéramos explayarnos en eso. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Ha pedido interrupción 2 minutos la senadora Muñoz y después la senadora von Baer. Yo solamente señalar que me parece que el sistema de listas cerradas, bloqueadas y con posicionamiento en el mundo aparecen como un buen sistema, un buen mecanismo que garantiza paridad. Mi única duda ahí es mi desconfianza en los partidos, porque son ellos los que en este caso ponen los candidatos y las candidatas, no sé. Entonces ahí tengo una duda de qué manera nosotros podemos sortear esta barrera o esta distorsión que al interior de los propios partidos se puede producir en este sistema, que sí creo que si se define como cerrado, bloqueado y con mandato de posicionamiento es efectivo. Pero está el tema de los partidos políticos, que no sé si juega un rol. Ellos son los que nombran las candidatas y las candidatas, en definitiva. O hay primarias o todos los mecanismos internos que existen. Entonces mi única duda, cómo este buen sistema que parece conjuga con la barrera muy cultural de los partidos. Muy bien, senadora von Baer. No, presidente, muchas gracias. Yo primero quizás hacerme a cargo un poco del planteamiento de la presidenta de la Comisión de Mujer. Eso se hace por mandato de posicionamiento. O sea, los partidos tienen que presentar
mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, y por lo tanto el resultado de la lista bloqueada, por eso la lista cerrada y bloqueada es la que mejor garantiza, digamos, porque el partido no va a poder inscribir las candidaturas si no pone mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. ¿Cómo se nombran? ¿Cómo llegan a ser candidatos? Pero es lo mismo que con la... Es súper claro lo que usted está diciendo, y respecto a los independientes van a tener que presentar listas cerradas y bloqueadas paralelas, y es un tema que tiene que ver con que en el fondo a los independientes se les da, pero esto tiene que ver con la otra parte de la reforma, que a los independientes se les da las mismas garantías que a los partidos políticos. Yo tengo más bien una pregunta, o sea, un planteamiento general. Primero, cuando nosotros, y lo decía Marcela Río, cuando nosotros hablamos de sistemas electorales, nosotros ponemos cuáles son los principios que queremos cumplir y los mecanismos son todos discutibles. O sea, uno tiene que ver cuál es el mecanismo que más o menos pensamos nos podría dar el mejor resultado. Y eso tiene que ver con los sistemas electorales en el mundo. Ahora, lo que dice el derecho electoral es que uno tiene que buscar cumplir con el principio con la menor distorsión posible. Y ese es el equilibrio que uno tiene que lograr siempre en los sistemas electorales. O sea, uno quiere un sistema más mayoritario, la menor distorsión posible, quiere un sistema más proporcional, la mayor distorsión posible, quiere corregir por distintas cosas, busquemos el sistema que mejor logra la meta y que tiene la menor distorsión posible de la voluntad del ciudadano, del pueblo, digamos, que son los que eligen. Y es ahí donde tenemos que hacernos cargo, y ahí lo que plantea Marcela Río efectivamente es así. O sea, lo que muestra la literatura en general es que las listas cerradas y bloqueadas son el mejor sistema y el más conocido. Porque lo que plantea el senador Alamán, nosotros no conocemos este otro sistema de la corrección que aquí se plantea, aunque se dice aquí hay una corrección por arrastre en los sistemas como tenemos en Chile, está bien, pero es distinta la corrección que se hace acá, porque si es que yo entiendo bien lo que plantea la Cámara. Y la corrección que plantea la Cámara, y aquí va mi primera pregunta, porque yo no sé muy bien cómo nos estamos imaginando que esto funciona, y quizás porque no lo hemos discutido bien, pero imaginémonos, nosotros tenemos un distrito de 5, elegimos 5, ¿ya? Y nosotros hoy día tenemos un sistema donde se suma por partidos. Entonces, ¿qué pasa si es que en un partido tiene más votos un hombre y cuando uno elige en ese partido no te alcanzan las mujeres? ¿O cómo funciona? Porque la distorsión que se puede dar es que tienes que cambiar de lista o tienes que cambiar de partido al que estás eligiendo, porque no tienes una mujer o un hombre. Entonces, yo quisiera que entráramos un poco más en la cosa práctica de cómo esto va a funcionar y vayamos, quizás tienen simulaciones ustedes de qué es lo que hubiera pasado, o quizás podemos pedir simulaciones, de qué es lo que hubiera pasado cuando nosotros aplicamos este mecanismo a lo que conocemos, que es la elección de diputados hoy. ¿Cuál es la distorsión que se habría producido? Porque acá se habla mucho de la legitimidad que tenga la constituyente. La legitimidad de la constituyente tiene que ver con lo que se plantea respecto a la paridad, pero también tiene que ver con que los ciudadanos entiendan, después de haber elegido, por qué su candidato salió o no salió. Y eso, cuando nosotros aplicamos el sistema electoral vigente, los ciudadanos van a saber porque lo han aplicado. Entonces no van a tener el sentimiento de, oye, ¿por qué el que yo voté no salió y el que y salió la que no voté o no sé? Entonces, hay que tener cuidado también respecto a la distorsión que se puede producir y, por lo tanto, lo que eso puede afectar la legitimidad de la constituyente, dado que nosotros no vamos a cambiar el sistema, si es que se aplica la de la Cámara, el sistema de que se vota por una persona. Porque acá la diferencia con la lista bloqueada, que uno tiene que explicar antes cómo va a ser el mecanismo, nosotros les vamos a explicar a los ciudadanos, si es que ese es el mecanismo que se aplica, usted va a votar por un partido. En el otro caso, usted va a seguir votando por una persona, pero esa persona no va a quedar, sino que se va a aplicar una corrección. Y ahí vamos a tener que entrar a explicar cómo se aplica esa corrección, y una cosa es que uno le diga a la ciudadanía hoy paridad, y otra cosa es que uno le diga paridad después de que usted votó. Entonces,
esas son o sea, yo tengo me complica un poco respecto a la legitimidad y creo que hay que hacerse cargo también de eso, si es que uno aplica un nuevo sistema electoral, que es la primera vez y la única vez que lo vamos a aplicar, y eso te puede producir un problema de legitimidad ex post. Lo último que quisiera, algo lo planteaba el senador Alamán, yo no comprendo por qué, desde un punto de vista más bien técnico, por qué Marcela, por su intermedio, presidente, plantea que la lista cerrada por distritos no asegura paridad. No entiendo desde un punto de vista técnico, porque por lo menos desde la perspectiva de cómo yo lo he pensado, lo he revisado, entiendo que sí la asegura, igual de bien o no bien que la propuesta de la Cámara de Diputados, porque la propuesta de la Cámara de Diputados también va a tener que corregir por distrito. Si es que tienes un distrito de 5, puede quedarte 3-2. Y no entiendo cuál es la diferencia entonces con la lista cerrada por distrito. Obviamente, si tomamos la lista cerrada nacional, eso es distinto. O sea, esa es la que más te asegura. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el senador Felipe Cas. Gracias, presidente. Agradecer también las distintas exposiciones. Yo, algunas aclaraciones, sobre todo lo que decía por su intermedio la senadora Yasna Proboste. En materia de independientes, entiendo que se mantienen las mismas posiciones que lo ha aprobado en la Cámara, que en cualquier otra. De hecho, no veo diferencia para los independientes, por lo menos en lo que tiene que ver con la lista cerrada. Tienen los mismos requisitos, tienen de hecho las mismas posibilidades. La gran gracia que tiene, y lo que se acordó en la Cámara, que creo que fue un avance para los independientes, es que les permite sumar votos. Antiguamente lo que actualmente no se permite, y por eso el independiente corre en desventaja, que al no ser un partido político no puede sumar votos en lista de independientes. Esa es la gran corrección que se hace y se mantiene. Por lo tanto, creo que, de hecho, los independientes, lo pone aquí Marcela, dice que de hecho podría incluso generar más favorable para la lista de independientes porque les podría dar, de hecho, una consigna detrás de esa lista cerrada. O sea, creo que los independientes, quería despejarlo porque, a no ser que yo esté entendiendo algo distinto. Segundo, preguntarle a Marcela también por qué dice que la doble papeleta no garantiza paridad. No lo entiendo, si es que por definición la doble papeleta se supone que son 2 elecciones en simultáneo que tienen la misma cantidad de electores. Por lo tanto, no entiendo en qué sentido dice que no aseguraría la paridad de salida. Después, sobre lo que decía la presidenta también de la Comisión, Adriana, esta desconfianza sobre los partidos, claro, pero eso se da en todos los escenarios, incluso se da con lo de la Cámara, o sea, quiénes van a poner los partidos, y eso es un llamado general a que ojalá puedan hacer una buena promoción de sus candidatas o candidatos, pero creo que no es el caso en algunas de estas propuestas que se pueda evitar ese tema. Y lo último, cuando se dice que la lista cerrada por distritos no asegura paridad, que se repite un poco la pregunta que hizo la senadora Elena von Baer, acá también es importante que nos fijemos cuál es el objetivo. Si el objetivo es efectivamente buscar en la salida la paridad, claramente la lista cerrada te puede generar un valor esperado de paridad, que es distinto a que en el margen, de hecho, eso significa que hay una distribución de posibles resultados. Y por lo tanto, tiene razón de que no asegura la paridad exacta, pero la asegura en una distribución que de hecho podría eventualmente darte más proporción de mujeres o menos proporción de mujeres con un valor esperado de paridad. Por lo tanto, creo que también es importante, presidente, clarificar en esto que el valor esperado de la lista cerrada sí es paridad. Incluso, y dentro de esa paridad, tiene una distribución que podría darse en torno a mayor... No. De hecho da si uno hace simulaciones con la lista cerrada, la distrital, efectivamente el valor esperado es paridad. La pregunta es que dentro de esa paridad tú puedes estar con 52-48 o 48-52 para los dos lados. O sea, no es posible predecir, sobre todo si tú lo obligas a que sea mandatado el orden. Y lo último, que tal vez no está en las cosas que se han dicho, la lista cerrada nacional, sin lugar a duda, tiene varias virtudes. Tiene un solo problema, que es probablemente muy perjudicial para las regiones. O sea, es muy centralista, probablemente va a radicar en muchos de sus candidatos en lugares con mucha proporción. Y por lo tanto creo que ese elemento adicional de la lista cerrada nacional, que tiene muchas virtudes, que a mí me gusta, creo que se soluciona la pertinencia local, territorial, con la lista cerrada de distritos. Gracias, presidente. Gracias,
presidente, hay tantas fórmulas como voluntades se quieran proponer y creo que al menos es bueno que estemos dando el debate ya con una voluntad de tener paridad, tener la mayor paridad posible y buscar esa buena fórmula. Yo en ese sentido solo me permitiría hacer una recomendación de entrada, lo digo con mucho cariño y respeto a nuestra invitada. Yo creo que no es bueno hablar de legitimidad o ilegitimidad, porque cuando tú hablas de legitimidad en un proyecto, en un proceso, en contrario sensu hablas de ilegitimidad si no lo consideras. Yo creo que tenemos que aplicarnos a la mejor fórmula, a la mejor modelo, a la mejor experiencia, pero yo recomendaría no hablar de ilegítimo. Yo creo que este es un proyecto inédito, un proyecto que nos convoca a todos en el país, un proyecto que precisamente desde esta comisión impulsamos con muchos de los actores. Entonces, yo solo hago una referencia a eso, que hablar de ilegitimidad porque no tiene tal o cual situación o tal o cual aspecto, no creo que no. El lenguaje genera realidad. Yo creo que tenemos que buscar el mejor proyecto, la mejor fórmula, la mejor modelo, pero está claro, y lo hemos escuchado en las intervenciones, no está escrito, no es un modelo al cual tenemos que adscribir. Y es bueno también eso, estudiar situaciones que han ocurrido donde se han aportado elementos positivos y donde se han cometido errores buscando un principio. Entonces, yo insisto, creo que es bueno el concepto de legitimidad. Yo creo que esto es un proceso legítimo y tenemos que dotarlo de el mayor contenido para que se aseguren toda la participación y avanzar en lo que yo creo al menos en la paridad. Preguntas concretas. ¿Qué ocurre con los pueblos originarios? ¿Cómo aplicamos la paridad en pueblos originarios si es que corresponde? ¿Y cómo lo aplicamos? Y yo creo que aquí es importante invitar a los pueblos originarios porque, digamos, no es bueno hablar desde la academia nomás, sino que también a los propios representantes o mujeres o hombres de los pueblos originarios. Si nosotros creemos que ahí hay uno de los tres principios que hemos establecido, independiente, paridad y pueblos originarios, ¿cómo lo ven ustedes en materia de pueblos originarios? Más aún en aquellos pueblos originarios en que, de acuerdo a las fórmulas que se han buscado de pueblos originarios de menor representación poblacional, de acuerdo a los censos de CONADI, se plantea que va a haber seguramente uno y al ser uno es imposible la paridad. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Segundo, respecto a los independientes. Creo que los independientes, se señalaba que hay muchas mujeres independientes, pero también ¿qué es lo que ocurre? ¿Se aplica ahí la paridad? ¿Qué es lo que ocurre respecto de los independientes? Por eso lo pregunto para precisar. Tercero, y acá también a mí me impresiona un poco a veces que hablamos de los partidos, la cosa. Yo soy militante del Partido Socialista. El Partido Socialista es el único partido que hizo una votación, no conozco otro partido que tenga dos papeletas, para hombre, para mujer. Yo creo que eso es bueno también poder explicarlo, independiente que lo explique alguien como militante, yo creo que sería bueno que lo explique alguien electoralmente qué significó eso. Ojo, genera participación, genera identificación, pero genera también distorsión al momento de los efectos de cuáles son los liderazgos que se manifiestan mayoritariamente versus el sistema electoral para elegir la directiva, en ese caso de esa colectividad. Yo me sugeriría, presidente, que al menos ese es un ejemplo de una votación electoral con dos papeletas que también es bueno consignarlo. Nosotros tenemos paridad y creo que es importante por la cercanía. Y respecto a los partidos, yo creo que también cuando uno dice, mira que hay inquietud si los partidos van a presentar o no, si nosotros establecemos una fórmula que es, digamos, intercalado hombre-mujer, mujer-hombre, eso tendrán que hacerlo los partidos. Partidos cometerán un suicidio si quieren intercalar o quieren partir, digamos, por hombres o mujeres que primero no son representativos, no son convocantes, y segundo, por ley se establecerá, si esa es la fórmula, que va mujer, que va hombre, y eso no se podrá distinguir. Y, insisto, yo creo que muchas veces, y lo explicaba el director del CERVEL, claro, se establecieron candidaturas a veces testimoniales de un género en particular, porque el sistema no te motivaba para elegir a dos o más. Entonces, claramente, se completaba la cuota, pero no la
electividad. Pero hoy día, cuando la elección es mucho más competitiva, no me cabe duda que, claro, cada partido, cada organización, incluso cada independiente podrá presentar los candidatos o candidatas que sea, pero si no son convocantes, aunque sean independientes, aunque sean de partido, aunque sean de la diversidad que sea, no van a ser electos. Entonces, yo creo que ahí hay una contraexcepción. Claro, hay barrera de control, pero claro, cuando el cargo era relativamente asegurado, cuando tú tienes que ganarte la votación porque tienes que convencer mayoritariamente, no creo que ninguna organización, partido político, movimiento, quiera suicidarse en presentar a la mujer con peor perspectiva o al hombre con peor perspectiva. Y lo último, primarias. Nosotros acá estamos estableciendo una serie de mecanismos para poder elegir. Yo me pregunto, dentro de los partidos, y acá creo que la mayoría somos militantes de partidos, ¿sí? Todos los parlamentarios son militantes, al menos los que veo aquí son todos militantes, pero que como ahora se ha puesto a hablar desde afuera, como que... ¿van a ver la ley de primarias y preguntarles a ustedes, la ley de primarias se aplica para efectos de seleccionar aquellos candidatos o candidatas que vamos a tener en la papeleta de los constituyentes? ¿Aplica o no aplica? Yo creo que un elemento también importante de considerar, porque eso también es democrático, porque vences el control que supuestamente existe en los partidos políticos para poner a tal o cual ciudadano. Entonces, pueblos originarios, ¿qué ocurre con los independientes y qué ocurre con las primarias internas de las colectividades políticas? Yo quería sugerir lo siguiente. La verdad que es tal la cantidad de preguntas que han surgido. Entonces, la verdad de las cosas que salieron, yo fui contando, creo que hay 15 preguntas que son muy de fondo. Entonces, yo lo que le sugeriría, presidente, es que abusando de ustedes, encontremos otro día, o a la tarde, si se pudiera, ¿no es así? Por eso le digo... Por eso, entonces, pero no lo hagamos a la carrera, porque la verdad sería ridículo que una cosa tan contundente... Ir agrupándola. A ver, si... Hagámoslo... Vamos a hacer... A ver, perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solicitar la autorización en la sala en la tarde para poder sesionar en paralelo. Estaba considerado de 4 a 6, a 6 y media. Para poder... Partimos con las respuestas a las preguntas, si les parece, y después a nuestras invitadas. Sí, no hay problema. Y obviamente nos encargaremos de que las invitadas puedan, obviamente, almorzar acá. No hay problema. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.